Mis padres están convencidos de que mi esposa sería la pareja ideal para mi hermano parásito en su fiesta de aniversario. Y mi esposa le salió con que si el vecino también era perfecto para mi madre. Este fin de semana, nos invitaron a una cena especial con otros familiares para celebrar su 30º aniversario de matrimonio. Lo normal sería que cualquiera fuera al aniversario de sus papás porque es una reunión familiar, pero la verdad es que yo no estoy nada seguro de querer ir. La razón principal de mi incomodidad tiene nombre y apellido: Declan. Él es mi hermano menor y nunca hemos sido especialmente unidos. Solo nos llevamos 2 años, pero el lazo entre nosotros siempre ha sido débil. Gran parte de eso viene de cómo se siente él hacia mí. Lleva años arrastrando rencor, prácticamente desde la infancia. Cuando éramos niños, nuestros padres eran muy estrictos, sobre todo mi padre. Pasó varios años en el ejército, y esa mentalidad militar se trasladó directamente a la forma en que nos crió. Siempre nos ponía a competir entre nosotros por cualquier cosa. Quien llegaba primero al autobús escolar, quien hacía más rápido los quehaceres, quien hacía mejor cualquier tarea. Nada se trataba de hacerlo bien, sino de hacerlo mejor que tu hermano. Al comienzo, esa rivalidad entre Declan y yo no parecía tan mala. Incluso podría decir que al principio fue una competencia relativamente sana. Éramos solo niños y un poco de pique entre hermanos es normal. Pero con el tiempo la dinámica se torció. Declan empezó a quedarse atrás, sobre todo en la escuela. A mí siempre se me dieron bien los estudios. Sacaba buenas notas, obtenía puntajes altos en los exámenes y llevaba a casa boletines de los que mis padres podían presumir. Eso solo empeoró la situación para Declan. Como a mí me iba bien, mi padre lo usaba como vara de medir y lo comparaba conmigo constantemente. Cuando mi hermano no alcanzaba el mismo nivel, los castigos eran brutales. Hubo noches en las que le prohibieron cenar. Otras, lo obligaban a permanecer de pie en una esquina durante horas, hasta que las piernas ya no le respondían. Se notaba que le dolía, no solo físicamente, sino también por dentro. Mi padre no paraba de decirle: mira a tu hermano, porque no puede ser más como él. Incluso me obligó a darle clases particulares, convencido de que si yo le enseñaba, sus notas subirían. A mí no me molestaba ayudarlo. De hecho, quería hacerlo. Pero era casi imposible que funcionara cuando Declan estaba agobiado por la presión de mi padre. La verdad es que a él nunca le gustó estudiar. Simplemente no era lo suyo. Siempre fue un niño inquieto, lleno de energía, que prefería estar al aire libre, corriendo, inventando juegos. Sentarse quieto con un libro no le interesaba, por mucho que intentaran obligarlo. Con los años, se hizo evidente que tanta comparación y tanta exigencia le habían pasado factura. Empezó a guardarme resentimiento y, siendo honesto, entiendo por qué. Sentía que siempre iba detrás, que nunca alcanzaba el nivel esperado sin importar cuánto se esforzara. Pero eso no significa que yo disfrutara siendo el modelo de mi padre. Yo también lo odiaba. Me sentía culpable por Declan. Al mismo tiempo, vivía con el miedo constante de dejar de ser suficiente para mi papá, de reprobar un examen, de no cumplir con sus estándares. Más de una vez hablé con mi padre sobre Declan y lo que veía que le estaba pasando, pero lo único que conseguía era que también me castigara. Y entonces, justo antes de que yo me fuera a la universidad, algo sacudió por completo a la familia. Declan hizo algo extremo. Se tomó una botella entera de pastillas para dormir. Por suerte, mis padres lo encontraron a tiempo y lo llevaron de urgencia al hospital. Los médicos lograron salvarle la vida, pero ese episodio lo cambió todo. Fue como si por fin se les cayera la venda de los ojos, especialmente a mi papá. De repente vieron todo el dolor que mi hermano había estado escondiendo, la profundidad de su sufrimiento durante todos esos años. Tuvo que pasar algo tan grave, algo que pudo haber terminado en tragedia, para que entendieran el daño que se había ido acumulando dentro de él. Después de la sobredosis, la dinámica en casa cambió por completo. Mis padres empezaron a ir a terapia con Declan para intentar entender qué estaba pasando. Desde entonces, lo tratan como si fuera de cristal, como si cualquier comentario fuera de lugar o cualquier mínima presión pudiera romperlo. Con el tiempo, yo también me he disculpado muchas veces con él. Le he dicho cuánto lamento no haber sido más consciente, no haberlo defendido más cuando éramos chicos. He intentado reparar nuestra relación, al menos entre nosotros dos. Pero incluso ahora, tantos años después, siento que mis padres siguen tratándolo como a un niño pequeño. Están sobrecompensando todo el daño que le hicieron, y eso tampoco le ayuda. Tras terminar la preparatoria, cuando mi padre quiso que Declan fuera a la universidad, mi hermano volvió a amenazar con quitarse la vida. Decía que no podía vivir fuera de casa y que no tenía ninguna necesidad de estudiar una carrera. Al final, nunca fue a la universidad, no obtuvo ningún título ni logró buenas calificaciones en la preparatoria. Declan ha tenido muchos problemas para conseguir un empleo estable y bien pagado. Incluso cuando logra encontrar trabajo, le cuesta sostenerlo. O falta demasiado o termina en conflictos con sus compañeros, y al final siempre lo despiden. Es como un ciclo que se repite una y otra vez.
Sigue viviendo con mis padres. No aporta nada para la renta y depende de ellos para absolutamente todo. Comida, facturas, gastos del día a día, lo que sea. Para aclarar, mi hermano no tiene actualmente ningún trastorno mental diagnosticado. Va a terapia de vez en cuando y, más allá de la depresión que tuvo en aquel entonces, hoy en día está bien. Es funcional. Ya no está en el mismo pozo de antes. De hecho, tiene un grupo de amigos con quienes sale seguido. La mayoría de las veces se trata de fiestas. No es precisamente un entorno muy sano, pero al menos no es un ermitaño. El problema es que todo eso lo financian nuestros padres. Y creo que eso es lo que más me irrita. Ellos nunca lo presionan, nunca lo confrontan, nunca le exigen que tome responsabilidad. Tienen miedo, y lo entiendo. Tienen terror de empujarlo demasiado y que vuelva a hacer algo extremo. Y él es perfectamente consciente de ese miedo. Sabe cómo usarlo a su conveniencia. A veces da la impresión de que lo manipula deliberadamente. Por eso, cuando empezaron a pedirme dinero para que los ayudara con los gastos diarios, tuve que decir que no. Sé que ya están jubilados y no cuentan con los mismos ingresos de antes, y como Declan no aporta ni un centavo, es evidente que sus ahorros no van a alcanzar. Pero no puedo estar enviando dinero todos los meses mientras mi hermano vive como si no tuviera ninguna responsabilidad en la vida. Además, han ocurrido otras cosas, que mencionaré, que hacen aún más difícil para mí ponerles dinero en las manos. Mi esposa conoce todo el trasfondo familiar. No soporta a mi hermano, y no solo porque sea un mantenido, también porque en varias ocasiones la ha hecho sentir tremendamente incómoda. Declan coquetea con ella constantemente. Desde el primer día que la vio, ha sido excesivamente cariñoso y pegajoso. Siempre intenta acercarse, buscar su atención y le suelta comentarios insinuantes que están totalmente fuera de lugar. Se ampara en que está bromeando o que es solo su forma de ser. Y cuando yo le llamo la atención, lo minimiza, se ríe y dice que exagero. Lo peor es cómo reaccionan mis padres cada vez que pasa algo así. Y aquí es donde entra la situación que mencioné. No ven lo que está ocurriendo por lo que realmente es. En vez de poner a Declan en su sitio o apoyarme, lo restan importancia. Dicen que es solo un enamoramiento inocente, como si fuera un chiquillo torpe y nada más. A ratos incluso sueltan comentarios que parecen animarlo de manera indirecta. Por ejemplo, la primera vez que mi esposa conoció a mis padres, cuando todavía era solo mi novia, estábamos todos sentados conversando, de la nada, mi madre le dijo algo como, «Eres muy graciosa. En realidad serías una pareja mucho mejor para mi otro hijo, Declan. Ustedes dos tienen el mismo sentido del humor». Mi padre se sumó enseguida, diciendo algo tipo, «Sí, Declan es muy divertido. Seguro te la pasarías mejor con alguien como él». Mi esposa y yo nos quedamos tan desconcertados que, al principio, intentamos tomárnoslo como una broma y reírnos. Pero con los años siguieron repitiendo la misma idea de que ella habría sido una mejor novia para mi hermano. Se ha convertido en un comentario recurrente que nunca han dejado atrás. Una y otra vez han soltado cosas como que mi esposa es mucho más como Declan o que ellos dos tienen personalidades muy parecidas, como insinuando que terminó con el hijo equivocado. Incluso el día de nuestra boda, justo antes de la ceremonia, mi madre llevó aparte a mi esposa y le preguntó, «¿Estás segura de que quieres casarte con él?». Lo dijo como si estuviera ofreciéndole una última salida, como si esperara que mi esposa se arrepintiera y se fuera. Imagínate lo devastador que es escuchar eso el día de tu propia boda. Discutí fuertemente con mis padres por ese motivo y en ese momento dejé de hablarles, pero con el tiempo se disculparon y juraron que nunca volverían a dirigirse a ella de esa forma. Sin embargo, en el siguiente cumpleaños de mi hermano, hicieron todo lo posible para que mi esposa se colocara a su lado en las fotos y videos. Ella simplemente se negó y terminamos yéndonos antes de tiempo, incluso antes de que cortaran el pastel. Ahí entendimos que mis padres no iban a cambiar y que esa actitud era algo que pensaban mantener. Después, mi madre intentó justificarse diciendo que Declan nunca ha tenido novia y que por eso está encaprichado con mi esposa, que es muy guapa y le gusta estar cerca de ella, y que tal vez tenerla cerca lo motivaría a mejorar y encontrar a alguien como ella para él. Mi padre no se quedó atrás. Comentó algo como, «¿Qué daño hace que se ponga junto a él en una foto si eso hace feliz a tu hermano?». A raíz de todo esto, dejamos de asistir a cualquier evento familiar en el que estuviera mi hermano. No más cumpleaños, ni reuniones, nada. Nos hemos distanciado por completo. También dejé de visitar a mis padres, y mi esposa igual. Aún así, mi madre sigue insistiendo en que vayamos esta vez porque invitó a todos mis primos y parientes lejanos y no quiere que faltemos, ya que la gente empezaría a hacer preguntas. Pero ya sé exactamente cómo va a terminar todo porque mi hermano va a estar ahí, y ninguno de los dos quiere asistir, especialmente mi esposa. A mí, aunque me molesta la situación, no me preocupa que ella vaya a dejarme por ese bueno para nada. No me casaría con alguien en quien no confiara. Lo que me fastidia es la falta de respeto hacia mí. En el caso de mi esposa, es distinto. Ella se siente incómoda,
así que estamos priorizando lo que ella necesita. Ver a familiares lejanos que no veo desde hace tiempo me haría ilusión, pero nada de eso compensa el mal rato. No estoy escribiendo esto para preguntar si debo ir o no, sino para desahogarme, hablar de mi familia y sacar todo esto de mi cabeza, porque la invitación me hizo recordar muchas cosas de mi infancia y de mi vida con ellos. Después de pensar en la invitación de mis padres, mi esposa me dijo algo que también me dejó dándole vueltas al asunto. Ella cree que, si no vamos, mis padres seguramente van a tener que inventar una excusa ante los demás por nuestra ausencia en su aniversario, y sea lo que sea que digan, no me va a dejar bien parado. Según ella, lo más inteligente sería asistir y, si mi hermano vuelve a comportarse como siempre, aprovechar ese momento para ponerlo en su lugar delante de todos. Así no habría margen para que después vayan contando otra versión de la historia a parientes o amigos. No creo que el plan de mi esposa sea malo, pero lo estoy evaluando porque también existe la posibilidad de que todo se descontrole de la peor forma. Al final decidimos ir al aniversario de boda de mis padres, y la verdad es que, dentro de todo, diría que el resultado fue bastante positivo. Durante la celebración, mis padres estaban obviamente emocionados de verme. Mi madre me abrazó muy fuerte y me dijo que sinceramente pensó que no iría, que estaba feliz de que hubiera aparecido. Yo solo asentí y sonreí. Todo transcurrió relativamente bien hasta que llegó la hora de la cena. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, poniéndonos al día, con conversaciones ligeras. En eso, una de mis tías comentó, casi como a pasar, que todos los primos ya estaban casados o en pareja, excepto mi hermano de clan. Se rió un poco y le preguntó, medio en broma, porque seguía soltero y si quizá estaba saliendo con alguien con quien pensara casarse pronto. Mi hermano sonrió con incomodidad y se puso rojo, como si escondiera algo. Entonces uno de los primos lo animó en tono juguetón. Vamos, Declan, suéltalo. Tienes a alguien escondido por ahí. Justo en ese momento, mi madre, sin pensarlo un segundo, soltó en voz alta. Bueno, no sé si tenga novia, pero si tiene un gran enamoramiento con la esposa de su hermano. Señaló a mi esposa mientras se reía, como si estuviera hablando de un niño de 5 años que está encandilado con su maestra. Mi padre se sumó a la carcajada, riendo todavía más fuerte. Desde mi lugar, clavé la mirada en mi madre, pero ni siquiera se dio cuenta. Estaba demasiado entretenida riéndose y comentándole a mi tía cómo mi hermano llevaba años fascinado con mi esposa. Como si eso no fuera ya suficiente. Mi tía se volvió hacia mi esposa y le preguntó en voz alta, sin filtro, ¿tienes alguna hermana o prima con la que Declan podría salir? Tal vez. Algunos familiares realmente se rieron al escucharlo. Mi hermano seguía ahí, completamente colorado, con una sonrisita, sin hacer el más mínimo esfuerzo por parar a mis padres o cortar el tema. No intentó desviar la charla, ni poner límites. Solo disfrutaba de la atención, como si todo fuera un elogio. Sentí como se me subía la sangre a la cara, pero me contuve. Esto lo habíamos hablado y preparado. Iba a decir algo, sí, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. No quería enterarme al día siguiente de que alguna prima medio sorda preguntara por qué humillé a mis padres sin haber oído el contexto. Me volví hacia mi madre y solté. ¿Cómo se te ocurre hablar así de mi esposa? La mesa entera se quedó en silencio al instante y todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Les recordé que ambos me habían prometido que no volverían a cruzar esa línea, que dijeron que respetarían nuestros límites y dejarían de meternos en situaciones incómodas. Y, sin embargo, ahí estábamos otra vez, riéndose porque mi hermano tiene un crush con mi esposa. Les dije que lo encontraban divertido porque son igual de idiotas que él. Después miré al resto de la mesa, primos, tías, tíos, y les pregunté, a ver, díganme algo. ¿Cuántos de ustedes piensan que está bien que alguien declare abiertamente que está enamorado de la pareja de su propio hermano y que toda la familia se lo tome a chiste, como si fuera una escena de comedia? ¿De verdad creen que eso es normal? Nadie respondió. Entonces me giré hacia mi hermano y solté todo lo que venía guardando. Le dije que llevaba años comportándose como un pervertido con mi esposa. Que la coquetea cada vez que estamos juntos. Que le ha mandado mensajes de texto a altas horas de la noche, a pesar de que ella nunca le responde y lo ha bloqueado. Que intenta pararse demasiado cerca, que la toca cuando es evidente que ella está incómoda, y que luego se hace el gracioso, como si todo fuera una broma. La cara de mi hermano cambió al instante. Miré de nuevo al resto y continué. Y todos ustedes se ríen. ¿De verdad creen que está bien que alguien actúe así con la esposa de su propio hermano? Luego volví a mis padres y les pregunté cuántas veces habían dicho que mi esposa y Declan serían una pareja perfecta, que llevaban años con esa cantaleta. Incluso recordé que hicieron comentarios de ese tipo en nuestra boda. Les pregunté si se daban cuenta de lo retorcido que era, de lo increíblemente irrespetuoso que resultaba, no solo hacia mí, sino hacia mi esposa. La mesa seguía en un silencio absoluto. Yo estaba furioso también con mi tía por seguirle el juego a mi madre,
Así que la miré directamente y le pregunté si alguna vez diría algo así sobre la pareja de su propio hijo. Si le diría a su nuera que quedaría mejor con otro miembro de la familia. Si permitiría que su hijo se comportara de esa manera con la esposa de otra persona. Ella se quedó boquiabierta y luego negó lentamente con la cabeza. Exacto, eso mismo pensaba, le dije. Entonces, ¿por qué se supone que está bien cuando mis padres lo hacen conmigo? Mi padre parecía a punto de estallar. Tenía la cara roja y los puños cerrados sobre la mesa. Pero antes de que abriera la boca le solté. Ni se te ocurra decir mucho, ni lo intentes. Total, tú deberías entenderlo bien. Por lo que veo, mamá y tu hermano tienen una química excelente. A lo mejor ellos también tendrían que estar juntos. No. Lo dije con el mismo tono sarcástico con el que ellos llevan años bromeando sobre mi esposa y Declan. Mi padre enloqueció después de eso. Mi madre, en cambio, empezó a entrar en pánico. Trató de reírse con una voz temblorosa y dijo algo como, no quise decir nada con eso. Vamos, no es tan grave. Es solo un enamoramiento inocente. Siempre hemos bromeado así con tu esposa y Declan. Lo siento, pero es gracioso y no estaba intentando ofender a nadie. En ese momento mi esposa, que también tenía preparada su parte, intervino y se dirigió directamente a mi madre. Le dijo algo como, ya entiendo. Como para ti todo es chiste, supongo que engañar a tu esposo hace años también fue solo diversión, ¿no? Creo que es el momento perfecto para que todos nos riamos. Vamos, empiecen a reírse, mientras hacía gestos con las manos como invitando a los demás a reír. Mi madre se quedó helada, con los ojos muy abiertos. Mi esposa siguió. Quiero decir, imagino que también fue un simple enamoramiento inocente con el vecino, ¿verdad? Y cuando decidiste acostarte con él, claro, no significaba nada. Solo estabas pasándola bien, ¿no? Todo lo que dijo mi esposa era verdad. Se trataba de un secreto sucio que mis padres habían mantenido guardado durante años y que nadie en la familia conocía. Hace muchos años, mi madre engañó a mi padre con el vecino y, cuando lo descubrió, ella le rogó que no la dejara. Él decidió quedarse únicamente por mí y por mi hermano. Con el tiempo pareció que la había perdonado, o al menos aprendido a vivir con ello. Mi esposa conoce esta historia porque yo se la conté, y la ha guardado en secreto durante años. Pero antes de ir a la cena, me preguntó si estaba bien que usara esa información para defenderse. Yo le respondí, tienes barra libre para usar toda la munición que quieras. Mi madre salió de su estado de shock y enseguida empezó a gritarle a mi esposa. Ya no estaba en modo chiste. Empezó a vociferar que mi esposa no tenía ningún derecho a echarle eso en cara y que había cruzado un límite. Mi padre también salió en defensa de mi madre, llamando a mi esposa irrespetuosa y diciendo que lo que había hecho era de una bajeza tremenda. Pero yo no me iba a quedar callado. También defendí a mi esposa y les dije. Ustedes cruzaron la línea en el momento en que convirtieron a mi esposa en el blanco de sus chistes raros, cuando siguieron protegiendo a Declan como si fuera un niño inocente, mientras él lleva años haciéndola sentir incómoda. Es inquietante que un tipo adulto y grande como Declan tenga un enamoramiento con su cuñada. No es un niño, es un maldito adulto semifuncional que debería convertirse en alguien plenamente funcional con un buen aviso de realidad. No sé, quizá una patada en el trasero que lo mande directo a la calle. Mi madre se puso a llorar delante de todos, intentando ganar lástima y darle la vuelta a la situación para presentarse como la víctima. La pobre mujer a la que su horrible hijo, yo, le estaba gritando y echándole en cara verdades incómodas. Pero todos seguían dándole vueltas a lo que se había dicho, sumado al hecho de que mi madre engañó a mi padre. Finalmente, Declan abrió la boca, y solo fue para gritarme que había arruinado la fiesta. Siempre tienes que hacerlo todo sobre ti, me dijo. Le respondí que nada de eso habría girado en torno a mí o a mi esposa si ellos no lo hubieran provocado desde el inicio. Le dije que se había quedado ahí sentado como una foca esperando su pescado, mientras dejaba que mamá anunciara su enamoramiento por mi esposa como si fuera un chiste. No hizo el más mínimo intento por frenarlo. Se sonrojaba como adolescente viendo pasar a Mariscal de Campo por el pasillo. Solo faltaba que se enroscara el pelo con los dedos. ¿Estás enfadado conmigo? Pues me alegro muchísimo, porque tu enojo me importa menos que nada. Él respondió. Por favor, siempre te haces la víctima. Nadie dijo nada tan horrible. Mientras mis padres y Declan seguían gritando y echándose la culpa, mi esposa y yo decidimos marcharnos. Los gritos no tenían pinta de terminar pronto y nosotros ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer. No tenía sentido quedarnos ni un minuto más. Mis padres y mi hermano seguirían aferrados a su versión, pero el resto ya había escuchado todo lo que necesitaba oír. Solo los interrumpí un momento para decirles, se acabó. No se atrevan a contactarnos a menos que maduren y estén dispuestos a asumir responsabilidades. Si eso no pasa, tampoco nos llamen cuando alguno de ustedes se muera. Y ahí terminó todo por nuestra parte. Después, varios familiares empezaron a enviarnos mensajes de apoyo.
Incluso mi tía se disculpó por no haber dicho nada cuando mi madre comenzó con sus comentarios. Al final, las cosas resultaron mejor de lo que esperaba, y tengo que admitir que mi esposa tenía razón. Fue mejor arrancar la curita de golpe. Desde entonces, todo ha estado extrañamente tranquilo. No sé, esperaba más llamadas de mis padres. Solo han dejado un par de mensajes en el buzón de voz. Por lo que parece, están tan avergonzados que prefieren no decir mucho para no empeorarlo. He escuchado sus mensajes y suenan bastante calmados en comparación con cómo salimos de aquella casa esa noche. Lo comprendo. Tiene miedo de que volvamos a explotar y terminemos diciendo todavía más verdades. Pero creo que ya lo hemos dicho todo. No nos hemos guardado nada. Claro que podríamos haber elegido otras palabras, pero en el momento las cosas salieron así. Por ejemplo, mi esposa tenía pensado decir que mi hermano era un perdedor con el que jamás saldría, pero en medio del caos se le pasó y solo recordó lo esencial: mencionar la infidelidad de mi madre. Revisando la cena con algo de distancia, la veo como algo positivo. Tuvimos que parar en un restaurante de comida rápida al salir porque prácticamente no probamos bocado en toda la noche, pero nos divertimos hablando de todo lo ocurrido mientras comíamos hamburguesas y papas fritas. Han pasado casi 3 meses desde mi última actualización, y han ocurrido varias cosas que vale la pena contar. Para empezar, aunque cortamos todo contacto con mi hermano y lo advertimos varias veces, Declan siguió enviando a mi esposa cartas de amor perturbadoras y no solicitadas. Incluso después de nuestras amenazas de involucrar a la policía, parecía no importarle. Tuvimos que ir más allá. Luego, hace un mes, mi esposa y yo recibimos una noticia increíble. Estamos esperando un bebé. Nos llenamos de felicidad y compartimos la noticia en redes sociales. Claramente fue un gran error, porque a principios de esta semana todo dio un giro aterrador. Mi esposa llegó a casa después del trabajo y se encontró a Declan sentado en nuestro porche, esperándola. Apenas la vio, se levantó. Ella se sintió inmediatamente en peligro, así que corrió de vuelta al auto y arrancó, mientras él corría hacia el coche suplicándole que se quedara a hablar con él. No puedo ni imaginar el terror que habrá sentido en ese instante. Me llamó enseguida y yo volví a casa tan rápido como pude. Entre los dos llamamos a la policía de inmediato y, como ya existían denuncias previas por sus cartas enfermizas, no fue difícil que lo encerraran unos días. Estuvo detenido hasta que mis padres pagaron la fianza y lo sacaron, pero todavía tiene que enfrentar el juicio. Nuestro abogado también había presentado una orden de restricción en su contra, pero aún no había sido aprobada cuando apareció frente a nuestra casa. También hemos hablado con nuestro abogado y, aunque lo único que podemos hacer directamente es presentar cargos y declarar en el juicio, le preguntamos cuánto podría costar un proceso penal contra mi hermano. Nos explicó que, si mis padres contratan un abogado para defenderlo, podrían estar gastando entre 5,000 pesos y 20,000 pesos, e incluso más si escogen a alguien de alto perfil. Eso nos da cierta sensación de alivio, porque incluso si Declan no recibe una pena muy dura, al menos mis padres tendrán que vaciar sus bolsillos para conseguirlo. Suena rencoroso, lo sé, pero si después de lo de la cena él sigue con su pose de emo romántico que no acepta un no por respuesta y mis padres continúan sin hacer nada, entonces que sea la justicia, o el costo de ella, quien ponga las cosas en su sitio. Estas cosas toman tiempo, pero prometí volver cuando hubiera novedades y aquí estoy, con mucho más de lo que pensé que tendría que contar. Ha pasado tanto que ya somos padres. Durante todo este periodo no hemos vivido con miedo, como algunos preguntaban, porque poco después obtuvimos la orden de restricción. La aprobaron rápidamente tras el incidente anterior, por razones obvias. Aún así, Declan intentó acercarse a mi esposa otra vez y terminó violando los términos de la fianza. Mis padres perdieron el dinero que habían puesto para sacarlo, para empezar. Lo segundo es que Declan también perdió el juicio. No sé la cifra exacta que mis padres se dejaron en abogados, pero sé que no fue un defensor público, así que pagaron, y bastante. Todo eso para que, al final, igual tuviera que cumplir una condena de 6 meses entre el tiempo previo al juicio y el posterior, además de asistir obligatoriamente a terapia el tiempo que el tribunal considere necesario. Tercero, mis padres se han divorciado. Es como si, de repente, a mi padre le hubieran bajado los testículos por fin, lo cual debe de ser todo un fenómeno biológico a su edad. Decidió separarse de mi madre. Parece que la vergüenza de saber que todo el mundo se enteró de la infidelidad le resultó demasiado. Mi madre se quedó con Declan. No es que haya una custodia formal, porque ya no es menor, pero se lo llevó a vivir con ella. Los dos han tenido que volver a trabajar, porque entre los gastos del juicio, el divorcio y mantener a Declan, los ahorros no les alcanzaron. Imaginen que hubiera hecho caso a quienes decían que ya había ido demasiado lejos con lo de la cena y que no retirar los cargos contra Declan era pura sed de venganza. Yo no lo veo así. Cuarto, la familia les ha ido dando la espalda poco a poco. Eso ha quedado claro cuando nadie les prestó dinero durante el juicio o cuando desaparecieron de sus redes sociales. Quinto, las redes también han jugado su papel.
No hemos sido nosotros, pero digamos que toda la ciudad sabe ahora quiénes son mis padres y quién es Declan. Por eso les ha sido tan complicado encontrar un lugar donde vivir después de perder la casa entre procesos judiciales y divorcio. Mi padre se mudó a otro estado. Mi madre solo se fue a unos pueblos más lejos, ya que el tribunal determinó que Declan no puede salir del estado. Sexto, nuestra vida es muchísimo más tranquila ahora. Declan puede parecer una amenaza por el simple hecho de seguir relativamente cerca, pero tenemos una orden de alejamiento y él ya tiene antecedentes. Ni siquiera él es tan estúpido como para arriesgarse a pasar más tiempo en la cárcel. Y séptimo, solo me queda dar más las gracias y enviar saludos mientras yo sigo disfrutando de ser padre.